tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan ustedes. A esta hora de la mañana, como siempre lo hacemos, ingresamos a nuestro programa Unidos Combatimos el Dengue, correspondiente al día de hoy, sábado 10 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días nuevamente, enlazados ya a través de los 91.7 de tu radio La Mejor. Ya estamos con todos ustedes para juntos compartir a esta hora de la mañana el programa Unidos Combatimos el Dengue, un programa que está ayudando mucho a las personas a saber prevenir, a saber tomar las respectivas prevenciones del caso, para que en este momento por la cual nosotros nos encontramos con un dengue que durante todo este año 2023 no se ha ido, hace que nosotros hagamos este programa donde buscamos dar a conocer la prevención, buscamos alternativas de solución con respecto a este importante programa, ¿no? El día de hoy justamente vamos a tocar el tema del dengue, pero en este caso va a ser el dengue hemorrágico. ¿Qué hacer con respecto al dengue hemorrágico? Escuchemos. El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, perteneciente al género Flavirus, que es transmitida por el mosquito, principalmente por Aedes. Son muchas las ocasiones que nuestras mismas inconsciencia o ignorancia nos hace crear condiciones propicias para la atracción de dicho mosquito, poniendo así en riesgo no solo nuestra integridad física, sino la de nuestros familiares, llámase hijos, padres, hermanos, abuelos e incluso a los amigos, vecinos y demás personas circundantes. Aunque no todo el tiempo el ser humano genera las condiciones para la propagación del virus, ya que es bien sabido que el mosquito gusta de habitar en climas tropicales, en los últimos tiempos también en climas templados. En los últimos años la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial está a riesgo de contraer la enfermedad. La prevención y el control del dengue depende exclusivamente de las medidas eficaces de lucha contra el vector transmisor del mosquito. La infección causada de síntomas gripales en ocasiones evolucionan hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave o dengue. ¿Qué es el dengue? El dengue es una infección transmitida por mosquitos que causa una enfermedad grave similar a la gripe y a veces una complicación potencialmente mortal denominada dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es una causa importante de enfermedad grave y muerte en los niños de algunos países asiáticos. No hay tratamiento específico para el dengue, pero una atención médica apropiada salva con frecuencia la vida de los pacientes con la forma más grave, el dengue hemorrágico. La única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad. El dengue es una infección transmitida por mosquitos que en los últimos decenios se ha convertido en un importante problema de salud pública internacional. El dengue aparece en las regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo, principalmente en zonas urbanas y semiurbanas. El dengue hemorrágico es una complicación potencialmente mortal que se caracteriza por fiebre elevada, a menudo con hepatomegalia y en casos graves con insuficiencia circulatoria. A menudo que empieza con un aumento brusco de la temperatura acompañado de rubor facial y otros síntomas gripales. La fiebre suele durar de 2 a 7 días y puede llegar a 41 grados Celsius acompañándose a veces de convulsiones y otras complicaciones. A continuación hablaré acerca de la historia del dengue hemorrágico. El dengue es una infección viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes, originaria de África, que llevó al hemisferio occidental al principio de las exploraciones y la colonización de América. El célebre médico cubano Carlos Juan Finlay fue quien descubrió a este mosquito como un transmisor de enfermedades, entre ellas la fiebre amarilla, a partir de investigaciones que se presentaron en la Conferencia Internacional de Sanidad en 1881 en Estados Unidos. Era la primera vez que alguien asomaba la idea de un vector biológico como el mosquito. En América se conoció a finales del siglo XVIII. Produjo epidemias extensas en Caribe y ciudades costeras del sudoeste de Estados Unidos en el siglo XIX.
hasta convertirse en un problema mundial en el siglo XX. A partir de la década del 50 hubo una progresión de enfermedades del Caribe al resto de los países hasta llegar a la Argentina a finales del siglo XX. El reporte más antiguo se remonta a China. El dengue es una enfermedad que acompaña al hombre desde hace siglos. El registro más arcaico de esta enfermedad se encuentra en una enciclopedia china, en los síntomas, enfermedades y remedios, publicado por primera vez durante la dinastía Qin. Los chinos la llamaban agua venenosa. Pensaba que de alguna manera conectaba con un insecto voladores asociados al agua. Las primeras epidemias compatibles con el dengue fueron en Latinoamérica y el Caribe, ocurriendo en las Antillas Francesas de 1635 y en Panamá en 1699. Sin embargo, los primeros reportes clínicos en la literatura médica atribuyeron a esta enfermedad correspondiente en 1779 en la isla de Java, Indonesia, el suroeste asiático, y en 1780 en Finlandia, en Estados Unidos. Es la primera vez que en la década del siglo XX los brotes fueron más comunes en Estados Unidos, con importantes epidemias en Florida en 1934 y en Nueva Orleans en 1945. Los conflictos bélicos a partir de la Segunda Guerra Mundial generaron las condiciones para que el dengue resurgiera, principalmente por un impacto ecológico, poblacional y social. También influyó la intensificación de transportes comerciales entre los puertos de la región del Caribe y el sur de Estados Unidos con el resto del mundo. De hecho, en 1954 se describió el primer caso de dengue grave ocasionado como un dengue hemorrágico durante la epidemia de enfermedades en Filipinas y Tailandia, en Asia. El mosquito Aedes fue erradicado en América del Sur a mediados del siglo pasado. A partir de 1980 se reintrodujo en la mayoría de los países, entre ellos Argentina, por el transporte desde zonas infectadas y la disminución del sistema de control. La enfermedad es endémica es de más de 100 países. Antes de 1970, solo 9 países habían sufrido epidemias del dengue. Ahora los reportes de la Organización Mundial de la Salud indican que la enfermedad es endémica en más de 100 países de la región de África, como son las Américas del Mediterráneo Oriental, Asia Suroriental y Pacífico Occidental. Las regiones más gravemente afectadas son las Américas, Asia Suroriental y el Pacífico Occidental. Endémica significa que tiene una circulación constante a largo tiempo. Es cuando se sospecha que una persona tiene dengue cuando una fiebre elevada a más de los 40 grados centígrados se acompaña de los siguientes síntomas durante la fase febril: dolor de cabeza muy intenso, dolor muscular y articulares, náuseas, vómitos y salpullido. Al contrario del dengue grave, es cuando el paciente entra a la fase crítica, por lo general de 3 a 7 días después de iniciar la enfermedad. En ese momento se remite una fiebre por debajo de los 38 grados centígrados. El paciente se puede manifestar los signos de alerta asociados al dengue grave. El dengue grave es una complicación mortal porque cursa con las extravasaciones del plasma, acumulación de líquidos, dificultad para respirar, hemorragias graves o fallas del organismo. Los siguientes síntomas del dengue grave son estos: dolor abdominal intenso, vómito persistente, respiración acelerada, hemorragia en las enzimas, fatiga, agitación y presencia de sangre en el vómito. Si los pacientes manifiestan tales signos durante la fase crítica, es esencial someterse a una observación estrecha de 24 a 48 horas siguientes, al fin de brindar atención médica adecuada para evitar otras complicaciones y riesgo de muerte. Características del mosquito Aedes aegypti. El Aedes aegypti es el mosquito que causa el dengue, Zika, chikungunya y la fiebre amarilla. El Aedes posee, además de sus líneas blancas y negras, algunos hábitos que ayudan a identificarlo.
Este mosquito, además de ser silencioso, se caracteriza por picar generalmente durante el día, especialmente en las primeras horas de la mañana o al final de la tarde. Pica principalmente en las piernas, tobillos o pies, y su picada no suele doler ni causar comezón. Vuela bajo, como máximo a 1 metro de distancia del suelo. Además de esto, el Aedes es más común en verano, siendo recomendado el uso de repelentes, insecticidas en casa como una vela de citronela y la colocación de mosquiteros o redes en las puertas y ventanas. Evitar la acumulación de aguas estancadas en recipientes como vasos, cauchos, tapas de botella, floreros, el bebedero de las mascotas o macetas. El mosquito posee las siguientes características. Tamaño entre 0.5 centímetros y 1 centímetro. Color. Posee color negro y rayas blancas en las patas, cabeza y cuerpo. Alas. Posee 2 pares de alas translúcidas. Patas. Posee 3 pares de patas. Este mosquito no le gusta el calor y, por esto, en los horarios más calientes del día se encuentra escondido a la sombra o dentro de su casa. A pesar de que, por lo general, pica durante el día, también puede picar durante la noche. Ciclo de vida del Aedes aegypti. El Aedes tarda en promedio de 3 a 10 días para desarrollarse, viviendo aproximadamente 1 mes. El ciclo de vida de este mosquito comienza en el agua estancada, donde de huevo se transforma en larva y luego a pupa. Después se transforma en el mosquito listo para reproducirse. Las fases de su ciclo de vida son: huevo. Puede permanecer hasta 8 meses inactivos pegados arriba de la línea del agua, incluso en un lugar seco y en el frío intenso, hasta encontrar las condiciones ideales para transformarse en larva. O sea, calor y estar cubierto por agua. Larva. Vive en el agua, se alimenta de protozoarios, bacterias y hongos presentes en el agua. En tan solo 5 días se convierte en pupa. Pupa. Vive en el agua donde continúa desarrollándose, transformándose en un mosquito adulto de 2 a 3 días. Mosquito adulto. Está listo para volar y reproducirse, pero para esto necesita alimentarse de sangre humana o de animales, momento en el que ocurre la transmisión de enfermedades. Es importante mencionar que en promedio una hembra del mosquito puede producir 3.000 huevos en todo su ciclo reproductivo. Para combatir el mosquito del dengue es importante eliminar o evitar que se acumulen en casa objetos como tapas, neumáticos, macetas o botellas, latas, pedazos de plástico, ya que pueden contener agua estancada, facilitando el desarrollo del mosquito. Por esto se recomienda mantener los tanques de agua con la tapa, limpiar las canaletas removiendo las hojas, ramas y otros objetos que puedan impedir el paso del agua. No dejar acumulada agua de lluvia sobre el tejado. Lavar semanalmente tanques utilizados para almacenar agua con cepillo y jabón. Mantener los barriles de agua bien tapados. Llenar los platos de la maceta con arena. Lavar una vez por semana las macetas con plantas acuáticas usando cepillo y jabón. Guardar las botellas vacías boca abajo. Llevar los neumáticos viejos al basurero o guardarlos en un sitio donde no puedan quedar expuestos a la lluvia. Colocar la basura en bolsas cerradas y cerrar bien la papelera. Síntomas: enfermedad vírica febril y aguda que se caracteriza por comienzo repentino, fiebre que dura entre 2 y 7 días, a veces bifásica, cefalea intensa, mialgias, artralgias, dolor retroorbitario, anorexia, náuseas, vómito y erupción cutánea. En algunos casos aparece eritema generalizado en la fase temprana. En la fase de defervescencia puede presentarse una erupción maculopapulosa generalizada. En personas de piel oscura, la erupción a menudo no es visible. En cualquier momento durante la fase febril pueden parecer fenómenos hemorrágicos leves como petequias, epistaxis o gingivorragia. Debe sospecharse que una persona tiene dengue cuando una fiebre elevada a 40 grados Celsius o 104 grados Fahrenheit se acompaña de 2 de los síntomas siguientes durante la fase febril:
dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios linfáticos y sarpullido. Cuando el paciente entra en lo que se denomina fase crítica, por lo general de 3 a 7 días después de iniciarse la enfermedad, el dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque causa con extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. El personal médico debería buscar signos de alerta como los siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias en las encías, fatiga, agitación, presencia de sangre en el vómito. A continuación hablaré del método de diagnóstico. Para establecer el diagnóstico de infecciones se pueden utilizar varios métodos. Por ejemplo, pruebas virológicas que detectan directamente elementos del virus y pruebas serológicas que detectan componentes producidos por el sistema inmunitario de un humano como reacción al virus. Es una función del momento en que se presenta al paciente. Lo utilizaremos de diferentes métodos de diagnóstico, será más o menos adecuado. Las muestras reconocidas en pacientes durante la primera semana de enfermedad deben de analizarse con el método serológico y virológico. Métodos virológicos. El virus puede aislarse en la sangre durante los primeros días de infección. Existen diversos métodos de reacción en cada cadena de polimerasa con retrotranscriptasa. Por lo general, las pruebas de RCP-RT son sensibles, pero requieren equipo especializado y la formación técnica del personal que lleva a cabo la prueba, por lo que no siempre se pueden realizar en un servicio médico. El virus también puede detectarse mediante pruebas para constar la presencia de una proteína producida por el virus, denominada NS1. Existen pruebas de diagnóstico rápidamente disponibles en comercio que se pueden utilizarse con el tal fin. Tan solo lleva 20 minutos en detectarse el resultado. Además de dicha prueba no requiere técnica ni equipo especializado de laboratorio. Métodos serológicos. Los métodos serológicos como la ELISA puede confirmar la presencia de una infección reciente o antigua, puesto que detectan anticuerpos IgM e IgG con el virus del dengue. Los anticuerpos IgM pueden detectarse aproximadamente una semana después de la infección y alcanzar su nivel máximo entre 2 y 4 semanas después de iniciar la enfermedad. Se puede seguir detectando durante unos 3 meses. Causas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, constata que en las últimas décadas ha aumentado enormemente su incidencia y calcula que en torno a la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraerla. El incremento se registra tanto en las zonas tradicionalmente más afectadas como en nuevos territorios. ¿Cuáles son los principales factores que están detrás de esta escalada de nuevos casos? Los expertos señalan que hay varios motivos, es decir, un problema multifactorial. Cambio climático y más. Se está produciendo un aumento por varias causas, además de un mejor diagnóstico. El cambio climático, con el aumento de temperaturas y épocas de lluvia similares a la de los países tropicales, produce un aumento de la población de mosquitos y la globalización de mercancías y de personas.
El calentamiento del planeta favorece la anidación de los mosquitos donde antes no lo hacían. Asimismo, influyen las migraciones y el turismo que llevan al ser humano a viajar más y adentrarse en territorios en los que antes no se introducía. La propagación se produce por los viajeros, pero los mosquitos también llegan a nuevas regiones con los cargamentos que transportan los barcos. En aquellos países en los que tradicionalmente se producen epidemias de dengue, uno de los agravantes es, según De la Calle, que la población se está aglomerando de forma más masiva en determinados núcleos de población, lo que fomenta la convivencia estrecha con los mosquitos. En Sudamérica, antes de la década de los 90 del siglo pasado, los distintos tipos de virus estaban muy compartimentados, circunscribiéndose cada uno de ellos a territorios concretos cuyos habitantes, una vez pasada la infección causada por este tipo específico, quedaban inmunizados. Pero con el aumento de los movimientos poblacionales, los patógenos empezaron a circular en nuevas zonas, causando epidemias allí donde la población estaba protegida frente a virus distintos. Los datos globales que dispone la OMS muestran que, tras un descenso del número de casos de dengue en 2017 y 2018, en 2019 se está observando un fuerte incremento. Panamá, 6.908. Bolivia, 7.597. Colombia, 44.825. Ecuador, 3.096 casos. Perú, 6.930. Aproximadamente 500.000 personas al año que padecen dengue grave necesitan hospitalización de alrededor de un 2. Se reproduce principalmente en envases producidos por el hombre, tales como vasijas de barro, bidones metálicos y cisternas de hormigón utilizadas para el almacenamiento doméstico del agua, así como envases alimentarios de plásticos desechados, neumáticos de automóviles usados y otros objetos que acumulen agua de lluvia. La aplicación de los insecticidas apropiados para los hábitats larvarios, en particular aquellos que son útiles en hogares como las vasijas de almacenamiento de agua, evita la cría de mosquitos durante varias semanas, pero debe repetirse periódicamente. También se han utilizado con algún éxito pequeños peces y copépodos que se comen a los mosquitos. Las medidas de control deben acompañarse de una monitorización y vigilancia activas de la población natural de mosquitos para determinar la eficacia del programa. Si sabe que tiene dengue, evite que le piquen más mosquitos durante la primera semana de enfermedad. Posiblemente el virus circule en la sangre durante este periodo y por lo tanto usted podría transmitir el virus a otros mosquitos no infectados, que a su vez podrían infectar a otras personas. Hoy por hoy, el método principal para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores. Para ello se adaptan las siguientes medidas.
Prevención de la reproducción de mosquitos. Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos mediante el ordenamiento y la modificación del medio ambiente. Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales que puedan acumular agua. Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua para la intemperie. Protección personal contra las picaduras del mosquito. Utilizar medidas de protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, repelentes, materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores. Estas medidas deben observarse durante el día tanto dentro como fuera del hogar, ya que los principales mosquitos vectores pican durante todo el día. Colaboración comunitaria. Informar a la comunidad sobre los riesgos de las enfermedades transmitidas por mosquitos. Colaborar con la comunidad para mejorar su participación y movilización a fin de lograr un control vectorial constante. Control reactivo de vectores. Puede que las autoridades sanitarias se sirvan de medidas de emergencia para el control vectorial, por ejemplo, fumigación o pulverización de insecticidas durante los brotes. Vigilancia activa de los virus y de los mosquitos. Vigilar activamente la abundancia de vectores y la composición de las especies para determinar la eficacia de las intervenciones de control. Supervisar prospectivamente la prevalencia del virus en la población de mosquitos con análisis activo de recopilaciones de mosquitos centinela. La OMS alienta la integración de los diferentes métodos de gestión de vectores con el fin de lograr intervenciones sostenibles, eficaces y adaptadas al contexto local. Apoya a los países en la formulación de estrategias de prevención y control del dengue y la adopción de una respuesta mundial para el control de vectores. Esto desde el 2017 hasta el 2030. Métodos de control. Medidas preventivas. Educar a la población y alentar las medidas para eliminar, destruir o controlar los hábitats de la larva de los mosquitos vectores, que en el caso de Aegypti suelen ser recipientes artificiales de agua cerca o en el interior de las viviendas, por ejemplo, neumáticos viejos, floreros y recipientes para alimentos o agua desechados. Hacer estudios en las comunidades para precisar la densidad de población de mosquitos vectores, reconocer los hábitats con mayor producción de larvas, impulsar y poner en marcha programas para su eliminación, control y tratamiento con larvicidas apropiados. Así es, de esta manera pues uno ya se enteró de lo que es el dengue hemorrágico, un tema que no lo habíamos tocado específicamente y en el cual ustedes a través del programa Unidos Combatimos el Dengue lo está escuchando. Recuerden que estamos enlazados a través del Facebook, estamos en el YouTube, así que varias formas de poder escuchar este importante programa Unidos Combatimos el Dengue. Una pausa y ya venimos con lo último, porque vamos a ver la capacitación que tenemos que hacer nosotros para poder cuidarnos del dengue. 5 recomendaciones para prevenir el dengue en tu hogar. Evite acumular agua en baldes, recipientes o botellas. Mantén los patios y jardines limpios y ordenados. Limpia a diario los bebederos de animales. Lava y tapa los recipientes de almacenamiento de agua. Utiliza repelente. Ya lo sabes, juntos contra el dengue. Municipalidad Provincial de Piura. Chapa tu zancudo. El dengue mata. ¿Sabes cómo se transmite el dengue?
se transmite a través de la picadura del mosquito infectado llamado Aedes aegypti. El dengue es una enfermedad que afecta a todas las personas de todas las edades, con síntomas que varían desde una fiebre leve hasta una fiebre muy alta o dolor muscular muy fuerte que podría incapacitarte temporalmente. Si presentas estos síntomas: fiebre, dolor de ojos, sarpullido, dolor de articulaciones, dolor muscular, debes acudir al centro de salud más cercano. La atención es gratuita. No te automediques. Chapa tu zancudo, dale importancia a los síntomas. El dengue mata. Juntos contra el dengue. Municipalidad Provincial de Piura. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Ya en la parte final vamos a escuchar estas capacitaciones que nos ayudarían mucho para combatir al dengue. Así que ahora voy a tratar el tema de dengue, especialmente con énfasis en el dengue en el Perú. Primero, quiero mencionar que el dengue es una enfermedad viral de mayor extensión en el mundo. Es decir, actualmente se estima que hay 128 países, pero que hay más de 2.500 millones de personas en riesgo. Para el año 2017, la OMS reconocía haber tenido 50 millones de infecciones en el mundo y 20.000 pacientes han fallecido durante el año 2017 por esta consideración. Una de las cosas que es importante, que durante años se hablaba hasta el año 2008, 2009 sobre el dengue hemorrágico. Yo voy a referirme a algunas cosas que siempre es bueno mirar la historia para ver dónde tuvimos problemas y dónde avanzamos. Ustedes ven acá el número de casos, el número de dengue y de dengue hemorrágico que se estaban dando, y esto es importante porque las Américas era el sitio de más desarrollo. Y aquí vemos cómo del 2007 al 2017 han habido 15 millones de casos en nuestra región, de los cuales se confirman por facilidades de laboratorios entre el 6% al 40%. Más o menos han habido 4.300 digamos, casos severos, pero para el año 2010 ya hubo 49.000 y se ha estimado que han fallecido 8.500 personas en ese tiempo en las Américas. Hablemos siempre, como esta es una condición de una enfermedad metaxénica, tenemos que hablar de los vectores, o sea, qué importantes son los vectores, porque hay que apoyar lo que llamamos la vigilancia del índice aédico, y vamos a decir por qué. Primero, debemos recordar que la Aedes transmite 4 enfermedades. Transmite dengue, chikungunya, zika y también fiebre amarilla. Es decir, un mismo mosquito nos genera problemas importantes. Y como dicen en los avisos que hay en Loreto, dice, si no hay mosquito, no hay dengue. Y eso es cierto, y no hay otras 3 enfermedades. Y entonces, es importante conocer al vector, por supuesto. Por eso es que tenemos que mirar, porque este vector se ha comenzado a diseminar de nuevo por todas las Américas. Incluso viven en alturas hasta 2.300 metros, arriba de 2.300 casi no viven. La tercera cosa que es sumamente importante es que las larvas se ponen en aguas limpias, no crecen en aguas sucias, un concepto de prevención. Y el cuarto es que las hembras son las que pican, pero pican durante el día, de tal manera que cuando tomemos medidas de recomendación del uso de repelentes, etcétera, no es lo mismo recomendar el control de malaria donde el mosquito pica en la noche con el dengue que la Aedes pica durante el día. Y este es un punto bien importante. El mosquito, una vez que se contamina de haber picado a una persona enferma, tiene unos 7 a 10 días que se está replicando el virus en las glándulas salivales de este vector. Una de las cosas que se reconoce es cómo de entre el año 30 había una gran cantidad de Aedes por todas las Américas. Para el año 70, probablemente asociado a la campaña de erradicación de la malaria y el uso masivo de DDT durante la época de los 50 y 60, pudieron haber afectado esa consideración. Cuando se deja de usar el DDT y otras medidas de cambios de clima, tenemos ya para el año 2012 esto, pero para el año 2020 o 2018 realmente todos los países de América Latina, Bolivia, incluso Chile, Argentina, tienen esta consideración realmente de manera importante.
La otra cosa que quiero mencionar es que cuando uno mira lo que ha pasado con la introducción del dengue, en cada uno de los 4 tipos que hay de dengue, el Perú siempre ha estado involucrado. Te estoy hablando desde el año 98 al año 2001. En el dengue 2 ya tuvimos, en el año 2000 ya teníamos dengue 2, en el año 2002 ya comenzamos a tener dengue 3 y en el año 2004 también tuvimos ya el dengue 4. Es decir, en Perú hemos tenido los 4 tipos de dengue en diversas zonas, por supuesto. Así que esto es importante recordar porque son 4 tipos de dengue y cuando uno tiene dengue 1 ya está inmunizado de por vida por ese dengue, etcétera. Entonces, debemos recordar esa situación. Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico? Cuando un mosquito nos pica, entre 2 días y 2 semanas uno puede aparecer la enfermedad. No más allá de eso. O sea, si alguien viaja a esa zona y viene 4 semanas después con fiebre, eso no es dengue, sino tienen que ser en las primeras 2 semanas. Si ustedes están en áreas, digamos, endémicas, lo primero que hay que recordar que un buen grupo de los pacientes no están con síntomas, sin embargo se han infectado dengue, otros hacen un cuadro de fiebre un día, pero lo más importante es lo que los clínicos ven, que son el dengue clásico, el dengue hemorrágico y el dengue con choque. Y esto es un poco lo importante. No voy a hablar de otros síndromes mucho más infrecuentes, porque eso lo dejamos en cada región endémica donde aparece en esta situación. ¿Cuál es el dengue clásico? El dengue clásico aparece con fiebre, es una fiebre alta como otras enfermedades virales, y lo que es importante, las mialgias, mucha debilidad y dolores articulares leves. Recuérdese bien que en muchos sitios se llamaba la fiebre quebrantahuesos, porque uno sentía como una gripe, pero multiplicada por 5, como decían los pacientes. Escalofríos discretos, como los que aparecen en malaria, y un concepto importante es el dolor detrás de los ojos, ese dolor retroocular con fiebre. Debe sugerirles a ustedes esta consideración. Las artralgias son generalizadas, pero no inflaman, como sí aparece en el chikungunya, que inflaman los tendones, etcétera. Y finalmente el rash macular, que yo me voy a permitir mostrar alguna foto. Eso es lo que es el dengue clásico. ¿Cómo diferenciarlo de chikungunya o de Zika o de fiebre tifoidea, etcétera? Hay algunas cosas que nos ayudan, pero siempre pues hay un área de sobreposición. Por ejemplo, si alguien está en un sitio endémico que tiene fiebre y escalofríos, etcétera, el primer diagnóstico que hay que eliminar es malaria. Pero si uno tiene fiebre, escalofríos y dolor detrás de los ojos y muchas mialgias, entonces el primer diagnóstico clínico es mialgia, es dengue. O sea, esas son las cosas que nos ayudan. ¿Cómo nos diferenciamos, por ejemplo, el chikungunya? En chikungunya hay lo mismo, pero hay mucho compromiso articular muy temprano. ¿Y cómo nos diferenciamos de Zika? Zika tiene conjuntivitis no purulenta de manera temprana, pero es muy parecido, es decir, los cuadros son muy parecidos. Cuando el dengue ya comienza a desaparecer, recuerden bien que puede haber, cuando comienza a caer la fiebre, más que desaparecer, cuando pasa la efervescencia, pueden haber varios problemas. El paciente puede comenzar a quejarse de mucho escozor, aparece ese rash que tenían, le da mucho escozor en las palmas y en las plantas, que permite diferenciar de otras enfermedades o de alergias, etcétera. Pero ya pueden aparecer las complicaciones, y las primeras complicaciones que hay son manifestaciones hemorragíparas. Los pacientes comienzan a tener petequias, comienzan a tener sangrado, sangran por la nariz. Las mujeres pueden tener también sangrado como si fuera un sangrado menstrual y tienen compromiso de la región gingival. Y finalmente, al paciente uno le hace la prueba de torniquete, que es poner la presión durante 2 minutos a una presión inmedia, y entonces en 1 centímetro uno puede encontrar 3 o más petequias. Entonces, ese es un poco lo que ocurre en la segunda fase. Debe recordarse de que no hay formas crónicas de dengue. La recuperación no deja secuelas. Sin embargo, un grupo de personas se quedan con debilidad y depresión, como sucede lo que se llama la fatiga postinfecciosa, que ocurre con muchas enfermedades y dengue no es una excepción.
Aquí solamente quiero mencionar lo que hasta el 2008 se insistía mucho, dengue hemorrágico, y había clasificaciones, y estas eran las clasificaciones que se usaban. Aquí quiero mencionar de que esta clasificación era buena para el reporte de casos graves, pero no era buena para el manejo de pacientes. Y vamos a ver las experiencias que han habido en el Perú, que realmente no hemos podido parar el dengue, pero hemos podido reducir de manera notable la mortalidad. Y hay 2 ejemplos vividos en el Perú que son de gran calidad. Cuando uno hace pruebas de laboratorio, puede encontrar linfocitosis, como cualquier otra enfermedad viral, pero tempranamente los pacientes tienen plaquetas bajas. O sea, esa es una de las cosas que nos sirve de manera importante, por ejemplo, para diferenciar de otras enfermedades virales. Habitualmente en casi todos ellos hay linfocitosis. Y finalmente, hoy en día hay varias pruebas que se pueden hacer en las fases tempranas. Se puede hacer una IgM, se puede hacer pruebas de captura de IgM. El Instituto Nacional de Salud tiene una prueba validada de gran calidad. O por último, se puede hacer un PCR para aislar el virus. Quiero pedirle disculpas por algunas diapositivas ahora que van a venir en inglés. De nuevo, uno puede mirar que hay la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril puede estar con deshidratación y pueden haber, por tener fiebre muy alta, los niños pequeños pueden convulsionar como cualquier otra convulsión febril. Pero en la fase crítica es donde aparece el choque con toda esta redistribución del plasma y pueden producir hemorragias y fallas orgánicas, y es importante. Y finalmente, en la fase de recuperación, si se ha usado muchos fluidos, algunas veces los pacientes tienen hipervolemia y entonces se les carga mucho el trabajo del corazón. Por supuesto, en gente joven no es tan importante, pero en niños pequeños o en personas de la tercera edad sí pueden ser importantes. Entonces, el dengue en la primera fase es fiebre alta, la primera semana, eritema en la piel, hay compromisos de mialgias y artralgias, compromiso en la garganta, como otras infecciones, y la inyección conjuntival no es tan frecuente como ocurre con Zika. Y finalmente puede haber náuseas y vómitos. De nuevo, se puede hacer el signo de torniquete, los pacientes comienzan a sangrar, uno comienza a puede palpar el hígado en ese momento y puede haber, sangrados gastrointestinales. Cuando uno mira al paciente, uno podría hacer diagnóstico diferencial de varias consideraciones. Esto puede ser leptospirosis y la respuesta es sí. Esto puede ser un dengue hemorrágico y la respuesta es sí. Puede ser raramente una leucemia, también es cierto, o puede ser una embolia de una endocarditis bacteriana, también totalmente inusual. Es decir, si uno mira estos ojos, es importante incluir fiebre con síndromes agudos hemorrágicos. Y otras veces lo que uno ve es estas lesiones en piel, hace su torniquete, le pones la presión y mire cómo ha aparecido en el brazo una gran cantidad de petequias. Esa es una cosa que ustedes la pueden hacer aún en centro de salud aislado con su tensiómetro, y miren cómo la mitad del brazo tiene donde ha estado el manguito del tensiómetro, y en el lado de abajo están todas las petequias que aparecieron en ese paciente. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama el mar rojo lleno de islas blancas. Entonces ustedes ven, tiene un aspecto rojizo, pero en cada uno de los sitios ven todas estas como manchas blancas, y esta es una de las grandes definiciones que hay en los pacientes con dengue. Este es otro mar rojo con manchas blancas, como ustedes ven en este paciente. Es una lesión extensa, este rash es bien, es parecido, pero yo diría que si uno ve este cuadro con fiebre en un sitio donde hay dengue, el diagnóstico es casi seguro que eso es dengue y no hay otro diagnóstico. Sin embargo, puede aparecer chikungunya, sí, pero no es tanto, yo diría que no lo es. Ok, en esa fase, cuando ya el paciente comienza, por eso digo, al comienzo los pacientes todos son iguales, la mayoría se recuperan y no pasó nada, pero hay un grupo que en el momento que comienza a caer la fiebre, comienza a incrementarse la permeabilidad capilar. El hematocrito comienza a aumentar y hay en ese momento todo este
movimiento de plasma hacia muchos lugares del organismo, y una de las cosas importantes que puede ocurrir es un pequeño derrame pleural, y la otra cosa que es más importante y más temprana es que el hígado comienza a cargarse de líquido. Si ustedes tuvieran un eco para hacer hígado, ustedes van a encontrar que el hígado está un poco crecido y que hay líquido dentro de la cápsula de Gleason, que es probablemente uno de los diagnósticos más tempranos que tenemos de este incremento, de esta distribución de líquidos en el organismo. Entonces aquí quiero mencionar cómo aparece lo que se llama signos de alarma. Y eso es uno de los grandes avances que los médicos peruanos contribuyeron a eso para poder manejar. Con signos de alarma se pudo manejar, se redujo de manera notable las hemorragias severas y se redujo a que casi nadie tuviera transfusiones de plaquetas o de sangre. Es decir, cuando aparecen los signos de alarma y se maneja de manera adecuada, realmente los pacientes no requieren transfusiones de sangre, y esto ha sido el otro segundo avance. Se redujo la mortalidad y se redujo el uso de plaquetas y transfusiones de sangre en estos pacientes que comienzan a chocarse, comienzan a tener, hipotensión, comienzan a tener temperaturas bajas, comienzan a tener acidosis metabólica, etc. Otra cosa que es importante recordar, que todas las enfermedades infecciosas, sin excepción, son muy malas durante el embarazo. Producen abortos, producen neonatos, partos prematuros, producen muertes intrauterinas, producen niños de bajo peso, de tal manera que, aunque no hay una transmisión transplacentaria, las mujeres embarazadas son inmunodeficientes, especialmente después de las 20 semanas. Entonces su curso clínico es importante, y eso ocurre afectando no solamente a los niños, a los fetos, sino a las madres, porque este es uno de los sitios donde hay muertes, o sea, mujeres embarazadas con dengue. Veamos las dos experiencias que yo llamo notables que hemos vivido en esta década. Esta es un poco la curva epidemiológica que hubo en Loreto, especialmente en Iquitos. Como ustedes ven, en las curvas son el número de casos por año, y en el año 2011, como ustedes ven, ese es un salto de garrocha y aparece una gran epidemia. Veamos qué más. Adicionalmente a eso, fíjense cómo los casos aparecen por semanas. Y es bien importante recordar que normalmente estos brotes duran más o menos 6 meses. Así como el Zika dura 6 a 8 meses, los brotes de dengue están asociados a los cambios de clima. Ya los médicos saben que comienzan las lluvias, después de las lluvias viene la aparición de estos mosquitos, y después vienen los casos clínicos, y después se hacen medidas. De todas maneras, esto es lo que pasó en Iquitos en el año 2011. Y esto es un poco parte de lo que se hizo. Se hizo realmente un mini hospital para manejar el dengue. Y esto yo desde ahora debo mencionar que ha sido un logro muy importante, donde toda la población trabajó del brazo con las enfermeras, las técnicas y los médicos. Y veamos lo que pasaba. Por ejemplo, ya solamente en 3 meses tenían 6.500 pacientes atendidos en un hospital, de los cuales se hospitalizaron 850. Estamos hablando del 15%. 7 de ellos habían fallecido durante esta evolución, pero 4 de ellos fallecieron antes de las 3 horas, o sea, llegaron pre-mortem. Entonces, si uno mira bien, solamente 3 pacientes fallecieron, de todos ellos los otros prácticamente llegaron a morir al hospital. Pero esto es al final de lo que hubo, 22.000 casos. ¿Y cuántos fallecieron? Habían 126 casos graves, total de función 18. Es decir, esta es una cifra realmente extraordinaria que cambió un poco la historia. Por supuesto, quiero mencionar esto y de una vez agradecer y felicitar a todo el personal de Loreto. He sido testigo de excepción, de los esfuerzos, de los trabajos de 24 horas, de los 7 días de la semana, que lamentablemente en nuestro país, cuando hacemos alguna cosa mala, tenemos 10 páginas de periódico, pero cuando trabajamos así y presentamos estos resultados, no le dedicamos ni 2 líneas de agradecimiento al personal de salud que tuvo estos resultados especialísimos, y están basados en que cambiaron los conceptos de dengue hemorrágico por signos tempranos de alarma.
Y esto es un poco el gran mensaje, porque fue la primera vez que comenzó a reconocerse lo que la OMS había escrito en el 2009, de pasar del dengue hemorrágico a los signos tempranos de dengue, o sea, los signos de alarma en el cual tenemos que mirar claramente porque uno los puede prevenir, los puede manejar rápido. Eso es el efecto de esa consideración, y los signos de alarma, como digo, son muy importantes, como he comentado. Una de las cosas que ha sido importante, que lo decía en el grupo de Iquitos, estaba Martín Casapía y diversos especialistas, ahí un grupo grande, no quiero mencionar a todos ellos, desarrollaron un plan de contingencia, definieron quién era el equipo de gestión, hubo coordinación y supervisión, hubo permanente capacitación, hubo claramente flujogramas para atención de pacientes febriles, de pacientes en emergencia, de pacientes hospitalizados y pacientes de consultorio, y finalmente además prever presupuestos para esa contingencia. Y por último, notas de prensa a diario. No debe dejarse que haya muchos comunicadores. Muchos políticos, cada vez que aparece una epidemia, quieren salir, como decimos, en la foto, etc. Yo creo que siempre debe haber un comunicador que dé notas concretas, que no confundan a la población y que ayuden a controlar la enfermedad. Veamos un segundo modelo, que es el modelo que pasó en Piura, y aquí ustedes ven 3 curvas, y de nuevo en Piura comenzaron a tener cada vez más casos, y una de las cosas importantes fue que llegaron a tener un número increíble, elevado, basados en en los cambios de clima. Piura tuvo fases de inundación, tuvo fenómenos del Niño, etcétera, y entonces estas fotos proporcionadas por el doctor Arnaldo Lachira permitían un poco reconocer qué es lo que estaba pasando en Piura. Y una de las cosas, de nuevo, ellos también usaron lo mismo: dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma y grupos severos. Entonces, dengue con signos de alarma, fíjense todo lo que estaba pasando, y ya para el año, para lo que pasaba en el Perú, ya se reconocían pues que habían 70.000 casos, de los cuales la mayoría de ellos en ese momento estaban en Piura. Entonces, el Perú en ese momento, en los países andinos, reportaba 2/3 de los casos, pero dentro de ellos 46.000 casos venían de Piura, es decir, Piura representaba casi el 45% de todos los casos del Pacto Andino de ese momento. O sea, estamos hablando pues de una epidemia enorme, con un esfuerzo enorme, sin considerar que muchos pacientes no llegaban a los sistemas de salud. Entonces, finalmente, la pregunta es cuáles son los grupos, afectados, y ahí están los grupos afectados, la tasa, incluso los adultos mayores, la proporción no era muy elevada, pero es importante porque el número de fallecidos aparece ahí igual que en los niños pequeños. Entonces, cuando uno mira las defunciones, las defunciones fueron 28 cuando ellos analizaron estos 24.000 casos. Y una de las cosas importantes, como ustedes ven, que la tasa por grupos etarios, que es 0, se dan cuenta, son bajos, pero cuando uno mira las personas mayores de 60 años, el número de fallecidos era 0.5%, es decir, era una cifra muy elevada frente a la población de esa edad. Entonces, este es un concepto importante porque quiere decir que cuando apuntamos a reducir los muertos, van a ser en los grupos de la tercera edad uno de los puntos que se privilegia. Entonces, de nuevo, yo quiero enfatizar de nuevo que estas 2 experiencias de manejos masivos tuvieron una tasa totalmente inusualmente baja, basada en el concepto de manejar a los pacientes con signos de alarma. Y aquí de nuevo felicitar a los colegas y al personal de salud de Piura que hicieron esto de una manera importante. Es más, sacaron entre los expertos de Iquitos con los expertos de Piura, sacaron en una sola página que se abría como un casino, sacaron todo lo que se puede hacer con el manejo de dengue, que creo que el Ministerio de Salud debería volver a hacer, porque era una cosa muy bien hecha, muy bien lograda, y donde había una experiencia nuestra importante. Yo de nuevo quiero
felicitar y agradecer a estas personas que trabajaron durante años, desde el jefe de la región hasta la última persona importante. Normalmente regresamos a la parte clínica. Entonces, ¿qué pueden tener los pacientes? Le baja el fibrinógeno, tiene un tiempo prolongado de protrombina, etcétera. Puede tener un sangrado importante y, bueno, algunas complicaciones más raras. Entonces, los criterios del dengue con los signos de alarma son los siguientes. ¿Quién es un caso de dengue? ¿Vive o viajó a un área endémica? Tiene náuseas, vómitos y tiene fiebre, y además de eso tiene un rash y tiene dolores articulares o sobre todo dolores osteomusculares y tiene un torniquete positivo. Entonces, en el lado derecho ustedes ven dolor abdominal. O sea, el primer signo que es importante es dolor abdominal, especialmente el lado derecho, como si fuera una colecicitis, vómitos, un sangrado en la mucosa, un poco de letargia y hepatomegalia. Esas son las cosas clínicas que debemos mirar porque esos son los signos de alarma. Y entonces, los criterios son para decir dengue severo, ya no los signos de alarma, sino la fase más avanzada, es el estado de shock y el estado de falla respiratoria. Y este es un punto importante, y si tuvieran análisis, tener más de 1000 de transaminasas o tener compromiso de conciencia son otros criterios de severidad. O sea, tenemos signos de alarma por un lado y signos y criterios de forma severa de dengue. Ahora, ¿cómo hacer? Todos estos pacientes deben estar en descanso, se debe hacer fluidos con soluciones isotónicas, ocasionalmente se puede indicar expansores del plasma, si tienen fiebre, medio físico, pero uno también puede usar acetaminofén, no se usa no se usa aspirina ni antiinflamatorios, y finalmente hay que estar monitoreándolo, sobre todo que estos pacientes en 3 o 4 días se nos pueden morir, pero también si los manejamos bien, la otra semana están trabajando normal. Así que esto es lo que hay que recordar. Entonces, el hematocrito es un parámetro extraordinario. Uno puede dar soluciones isotónicas rápidas, de acuerdo si el paciente está chocado o no está chocado, y aquí en esa tabla es una recomendación de la OMS, y es importante. El hematocrito se debe repetir 3 o 4 veces, y este es un tema, yo diría, importante, y el volumen de orina debe mantenerse siempre arriba de 0.5 mililitros por kilo por hora. Así que yo creo que este es un concepto importante. Habitualmente estos pacientes requieren terapia endovenosa. Entonces, en general, la velocidad que se hace y la evolución del hematocrito son 2 consideraciones muy importantes, pero recuerden que son 2 días que son claves para el manejo de estos pacientes severos. Entonces, cuando uno, como dice la Organización Mundial de Salud y la OPS, el control de dengue pasa por varios parámetros. Hay que conocer el manejo integrado de vectores, hay que conocer el medio ambiente, hay que hacer una buena atención al paciente, como hemos comentado, hay que tener pruebas de laboratorio rápido, especialmente para los grupos de alto riesgo, hay que hacer una buena comunicación social y vamos a siempre hacer investigación sobre epidemiología. Por eso el gobierno decretó que era de interés público la lucha contra el dengue. Acá quiero insistir de que hay parámetros en salud que deben ser cosas de Estado, ya no solamente del ministro, del presidente, etcétera, sino estos son situaciones de Estado, en el cual todos debemos ponernos de acuerdo. De esta manera, pues amigos, hemos culminado con nuestro programa de salud. Unidos combatimos el dengue. Una secuencia similar el día de mañana a la misma hora. Por nuestra parte, gracias y sigan la sintonía de Radio La Mejor. Inversiones JL, la tecnología en tus manos. Llegó a Tambo Grande y ahora de la mano con Radio